Bueno, ¿cómo están? Antes de nada, saluditos. Esta es una clase que voy a grabar tratando de resolver algunas de las dudas que aparecieron en el grupo de cuarto año de este año 2020. Vamos a darle una vuelta a muchos conceptos que ya hemos visto, pero que creo que es importante poder aclararlos o poder profundizarlos desde las preguntas que hoy les surgen. Hay un material que yo siempre recomiendo, que es poder volver sobre algunos textos que hemos dado en otros años, porque cuando uno vuelve a leer esos textos, descubre, desde este momento de la formación, ustedes ya que están en cuarto año, finalizando la carrera, que así como aparecen dudas, también aparecen algunas certezas o algunas maneras diferentes de poder ver la temática. Bueno, yo acá tengo algunas de las preguntas. Vamos a empezar, vamos a empezar un poco acerca de cuál es el objetivo de la psicología social y demás. Para eso vamos a hacer un pequeño recorrido. En ese pequeño recorrido resaltar algunas cosas, ¿no? O sea, como que fueron a lo mejor escuchadas por ustedes, pero que hoy adquieren otra dimensión. Una es esta, que la psicología social no es una especialidad de la psicología, ni es una rama de la psicología, sino que es una concepción psicológica. Así como hay otras concepciones psicológicas, como pueden ser el psicoanálisis, la teoría de la Gestalt, la teoría sistémica, que son concepciones psicológicas, quiere decir esto, modos de poder analizar, interpretar la conducta humana, modos de tratar de entender tanto los procesos de salud como de enfermedad. Entonces, recalcar esto, ¿no? Que es una forma de entender la psicología, un modo, por lo tanto, de poder abordar aquellas cuestiones que hacen, según la psicología social, a la relación que existe entre procesos sociales y subjetividad. O sea, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Poder estudiar esa relación entre procesos sociales y subjetividad. ¿Estudiarla dónde?, dice Pillon. Bueno, precisamente en los ámbitos donde se desarrolla nuestra vida cotidiana, en los ámbitos donde se va a estructurar esa interioridad que nosotros llamamos mundo interno o grupo interno, ¿sí?, que son los ámbitos de nuestra vida cotidiana, los ámbitos de interacción. Entonces, por eso Pillon dice que el lugar, el abordaje principal, precisamente para comprender cuál es esa relación entre procesos sociales y subjetividad, son los grupos, los vínculos, los grupos familiares, los espacios laborales, los espacios de recreación, o sea, todos esos lugares donde transcurre nuestra vida cotidiana. Estudiar esa relación entre procesos sociales y subjetividad requiere entonces de poder abordarlo desde los grupos, desde lo vincular, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo social llega mediatizado precisamente a través de esos espacios, o sea, de esos espacios de interacción. Desde ahí es que está la impronta de todo aquello que forma parte del sistema social, económico, productivo, histórico del cual formamos parte. Todo ese sistema de representaciones va a llegar mediatizado a través de los vínculos que se dan en el grupo familiar, en la escuela, en la relación con los equipos de salud, por ejemplo, en relación a lo que ocurre en el trabajo, precisamente porque esas representaciones sociales están presentes en todos esos lugares. Y desde ahí se constituye nuestra subjetividad. Por lo cual acá arribamos a ese punto,
trabajado muchas veces, que decimos la concepción de sujeto de la psicología social, que fundamenta precisamente este enfoque, donde vemos que no hay nada en el sujeto que no sea el resultado de los vínculos. No hay nada en el sujeto que no sea el resultado de su relación con otros. Somos sujetos esencialmente sociales. O sea, lo que tiene que ver con la esencia de lo subjetivo, la esencia del hombre, y por lo tanto aquello que es importante, si queremos entender la conducta, abordar, ¿sí? Son esos procesos vinculares. Es esa esencia social, ¿sí? Donde lo social no es un agregado. Ahí la polémica que abordamos muchas veces con el psicoanálisis, donde si bien Freud reconoce que existen las relaciones, ¿sí? Como las relaciones sociales, para él esto no era lo esencial, era lo secundario, ¿sí? Lo principal se jugaba por otro lado, que tenía que ver precisamente con una concepción de lo psíquico, ¿sí? Donde esos procesos iban a surgir a partir de ese ello inconsciente que plantea al principio, y de ahí se iban a ir diferenciando en contacto con la realidad, pero que lo que determina la esencia de lo psíquico desde la concepción psicoanalítica no tiene que ver con el anclaje social. Bien, ese es un primer punto. Quiero ver a ver cómo enlazo con las otras preguntas. Entonces, ustedes preguntan a qué hace referencia Pillon en su teoría cuando habla de grupo interno y grupo externo. Cuando Pillon habla de grupo interno y grupo externo, estamos hablando precisamente de mundo interno, mundo externo. Él concibe el mundo interno, ¿sí?, estructurado como un grupo, con sus múltiples relaciones y con esos vínculos que son a 4 vías, donde hay un pasaje fantaseado del afuera al adentro. O sea, lo que se recrea en el interior del sujeto, en su mundo interno, son estos grupos externos por los cuales transita nuestra vida. Por eso también él habla de, como forma, digamos, sinónima, mundo interno, mundo externo, grupo interno, grupo externo. En esa dialéctica se constituye el psiquismo. Y esa dialéctica precisamente es un proceso abierto, es un proceso inacabado, y es un proceso que también puede tener momentos de avance, momentos de detención, momentos de retroceso. Ustedes me preguntan también, desde el materialismo dialéctico, por qué se habla de regresión-progresión. Porque precisamente en ese movimiento, ¿sí?, donde nunca se vuelve al mismo lugar, ¿sí?, en ese movimiento es que se va a dar el aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Es una contradicción, ¿sí? Como es una contradicción mundo interno, mundo externo. Una remite a la otra y una se transforma en la otra. Por ejemplo, todo lo que fue mundo externo, grupo externo, ¿sí?, va a pasar a formar parte del mundo interno, grupo interno. O sea, aquello que estaba fuera se transforma en algo que está dentro nuestro. Ese es el movimiento dialéctico que constituye la subjetividad. Ese es el movimiento dialéctico que nos sirve para entender que el sujeto, sobre el que se interroga la psicología social, donde va a estudiar precisamente cómo es la relación entre procesos sociales y subjetividad, es un sujeto histórico, es un sujeto esencialmente social. Entonces, esta pregunta acerca de cuál es lo esencial de la naturaleza humana queda respondida por ahí, ¿no?, por la naturaleza social e histórica del sujeto. Bien, a ver, vamos a ver otra. Entonces, el objeto y objetivo de la psicología social, retomo, es esto: poder entender la relación que existe entre procesos sociales y subjetividad. Por ejemplo, en estos momentos, nosotros
estamos viviendo determinados procesos sociales que impactan en nuestra subjetividad y que hay un proceso de ida y vuelta y de intercambio. No es lo mismo hablar de los procesos en nuestra subjetividad hace 2 años que hablar en el hoy. ¿Por qué? Porque este hoy está impactado por la pandemia. Este hoy está impactado por una ruptura profunda de lo conocido, sostenida en el tiempo, con un horizonte desconocido, y por lo tanto todo esto tiene un impacto en nuestra subjetividad. Así como el virus tiene un impacto sobre nuestra salud física, también tiene un impacto sobre nuestra salud mental. Sobre nuestra salud física, en tanto que nos deja desvalidos, vulnera, y en cuanto a nuestra salud mental, porque también nos pone en una situación de alerta, nos pone en una situación a veces de negación, nos pone en una situación a veces de situación de pánico o exceso de miedo a esto que es desconocido, o que lo conocido es escaso en función de nuestra experiencia. Piensen que la generación, ¿sí?, en su mayoría las generaciones que conviven en el hoy, no hemos vivido una situación de pandemia. Se habla, sí, de la gripe española, que fue una situación también pandémica, pero fue en otro momento. Y fue en otro momento, por lo tanto, social e histórico, con otra presencia de, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, interrogarnos hoy acerca de la relación que existe entre procesos sociales y subjetividad nos lleva a poder estudiar todas estas cosas. En cada ámbito que hagamos la práctica o que ustedes hagan la práctica, va a estar presente esto. Y esto es el gran aprendizaje que nos toca en este momento. Aprender en estas condiciones. Aprender en las condiciones donde la pandemia, ¿sí?, está en todos nuestros espacios cotidianos, en nuestros espacios laborales y demás. Y ustedes van a iniciar y están iniciando todo un trabajo que tiene que ver con poder precisamente leer, interpretar, recabar datos acerca de esto que nos está ocurriendo, que no nos es ajeno, que nos tiene además súper implicados, porque nosotros siempre decimos, el sujeto es a la vez agente corrector y sujeto de la corrección. Esto quiere decir que en nuestra actitud psicológica hay momentos donde estamos operando y otros momentos donde tenemos que operar sobre nosotros mismos en un espacio de supervisión, en un espacio grupal con nuestros compañeros de equipo y demás, para poder ver qué nos está ocurriendo también. ¿Para qué? Para afilar nuestro instrumento de trabajo, que somos nosotros mismos. Entonces, esta práctica, que es la práctica que en estas condiciones vamos a hacer, es una práctica para enriquecer y es una práctica para que podamos mirar y estar en el eje precisamente de lo que investiga la psicología social, que es la relación que existe entre los procesos sociales y la subjetividad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los espacios donde vamos a ir a investigar? No tenemos respuestas, porque a lo mejor algunas cuestiones empiezan como a perfilarse, pero estamos en un espacio de interrogación, estamos en un espacio donde también podemos abordar o podemos llegar a formular algunas hipótesis, ¿sí? Estamos en un espacio de un profundo conocimiento. Hoy ustedes y todos nuestros alumnos y los de las demás escuelas se están formando en este contexto social e histórico. Como siempre lo han hecho, lo que ocurre es que este momento social e histórico tiene estas particularidades, donde el grado de lo desconocido es muy amplio, pero donde nuestro instrumento está pensado precisamente para eso. Así como
Cuando fue la Guerra de Malvinas, trabajamos precisamente acerca de cómo, ¿sí? Cómo era el impacto en la subjetividad del estar en una guerra que parecía que estaba lejos pero que estaba cerca. Así como también se ha trabajado en los lugares donde hubo inundaciones acerca del impacto en la subjetividad de la inundación. O sea, el daño que no es solamente el daño material, sino que también es el daño que se genera, el duelo que se genera en las personas donde su espacio, su hábitat cambia abruptamente. Y las posibilidades también de reconstrucción. O sea, nosotros vamos a ver, y ustedes van a ver en su trabajo, en la práctica y demás, no solamente lo que está dañado, sino también lo que pudo empezar a surgir como condición de posibilidad para elaborar, para abordar y para seguir creciendo en este proceso, donde hay mucho de desconocido, pero donde también hay algunas cuestiones a las que podemos arribar, abordar y sobre todo salir de esa cápsula, porque el distanciamiento social necesario en la pandemia no tiene que implicar el distanciamiento social en el sentido de la capacidad de reparar, la capacidad de interrogarnos, la capacidad de hacer una adaptación activa a la realidad, la capacidad de poder transformar las condiciones concretas de existencia. Y quien está aprendiendo y quienes estamos aprendiendo, estamos en esa tarea. Bien, retomamos entonces. Ustedes preguntan, ¿todos los grupos tienen una tarea? ¿Es esta la que los convierte en grupos operativos? Bueno, yo acá le podría decir dos cosas vamos a distinguir. Por un lado, históricamente distinguimos esto. Una cuestión es la concepción de lo grupal y la definición que hacemos de grupo. ¿Se acuerdan? Espacio restringido de personas, unidas por constantes de tiempo y espacio, articuladas por su mutua representación interna, que se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. Esto vale para todos los grupos. Una de las cuestiones fundamentales que tiene esa definición es que a la vez que puede dar cuenta del fenómeno grupal, en esa misma definición hay algunas cuestiones que a nosotros nos sirven para la técnica de grupo operativo. Una cosa es la definición de grupo, una cosa son los grupos y otra cosa es la técnica de grupo operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que descubre Pichon-Rivière es que todos los grupos, ¿sí? Como dice la definición, tienen una tarea, tienen un objetivo, explícito o implícito, lo conozcan o no lo conozcan. Esto vale para todos los grupos. Es lo que diferencia un grupo de una serie, ¿sí? Donde además hay una mutua representación interna que en la serie no existe, pero además donde hay necesidades que son en común, ¿sí? Por lo tanto, esa tarea, ¿sí?, que se va a desarrollar, va a tener como finalidad objetivo la posibilidad de que esas necesidades sean abordadas y resueltas. Esto vale para todos los grupos. Un grupo, qué sé yo, de amigos que se juntan cada tanto, el grupo familiar, los grupos de trabajo, ¿sí? Tienen estas características. Eso es lo que los define como grupo, ¿sí? Y Pichon dice, ¿sí?, tienen operatividad. Operatividad en el sentido de que pueden resolver, ¿sí?, las necesidades, ¿sí? Entonces, hay otros momentos donde eso se entorpece y se pierde la operatividad, ¿sí?, como se también suele ocurrir en los grupos familiares. Bien, dejamos ahí un cachito. Sigo por el otro lado. Técnica de grupo operativo. Técnica de grupo operativo tiene que ver precisamente cómo estas cuestiones, estos organizadores internos, ¿sí?, y los organizadores externos, que son el espacio-tiempo,
van a servir para la implementación de una técnica, porque ahí es donde yo voy a ir a mirar. En un determinado grupo voy a trabajar con la técnica de grupo operativo. Por lo tanto, por ejemplo, establezco un encuadre, o sea, fijo espacio-tiempo, necesario, condición necesaria, pero no suficiente para el proceso grupal. Pero también, ¿qué hago? Voy a trabajar precisamente desde todo lo que son los procesos interaccionales para que esos organizadores internos se vayan desplegando y para que se vaya construyendo precisamente la mutua representación interna. ¿Tengo otras herramientas? Por supuesto que tengo otras herramientas. Tengo los vectores del cono invertido, como ustedes veían cuando hicieron la práctica en tercero, ¿sí? Que los vectores del cono invertido sirven para poder leer, interpretar, intervenir en los procesos grupales. En función de, por ejemplo, ver si hace falta intervenir desde el vector comunicación, ¿para qué? Para puntualar la mutua representación interna, si hace falta trabajar, por ejemplo, sobre lo que tiene que ver con la pertinencia, ¿para qué? Para que ese objetivo tarea, organizador interno, se pueda cumplir, se pueda desplegar, se pueda dar. Pero además para que se puedan trabajar las otras cuestiones que son implícitas, ¿sí? Esto es, los miedos, las ansiedades básicas que recorren el proceso de aprendizaje de un grupo operativo, por ejemplo, o de un grupo de trabajo, ¿sí? Donde voy a trabajar con la técnica de grupo operativo, ¿sí? Pero ese grupo de trabajo va a seguir siendo un grupo, trabaje o no yo con la técnica de grupo operativo. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas complementarias, obviamente, pero son cosas diferentes. Y yo necesito definir lo que es un grupo, porque en base a definir lo que es un grupo, como define Pillon Rivière y Ana Quiroga, voy a seleccionar las herramientas para poder potenciar ese proceso. ¿Sí? Ese proceso que es un proceso que tiene avances y que tiene retrocesos. Avances y retrocesos, ¿con qué tiene que ver? Con cómo se despliegan en el transcurso precisamente de ese proceso de aprendizaje, y pensemos que también en un grupo de trabajo hay un proceso de aprendizaje de otro tipo, ¿sí? Que tiene que ver con llevar a cabo una determinada tarea, ¿sí? En una organización, en una institución, hay distintos grupos, ¿sí? Y en esos grupos se dan procesos de aprendizaje también. Entonces, ¿cómo vamos a potenciar esto desde la técnica de grupo operativo? Con estas herramientas, con la definición de grupo que nos pone qué es la condición necesaria pero no suficiente, espacio-tiempo, encuadre para una tarea, particular para cada lugar, porque no en todos los lugares vamos a poder hacer lo mismo que hacemos en un grupo de aprendizaje de la Escuela de Psicología Social, pero vamos a tener que fijar algunas cuestiones que hacen al encuadre, o sea, las condiciones de posibilidad para después poder observar en ese encuadre el proceso, o sea, todo lo que se mueve. ¿Y qué es lo que se mueve? Y se mueve el aprendizaje, se mueve la cooperación, se mueve la competencia, se mueve la tele positiva y negativa, se mueve la comunicación, se mueve la pertenencia-pertinencia, ¿sí? Y ahí estoy trabajando con la técnica de grupo operativo, en un grupo. Bien. A ver qué más puedo agregarles. Entonces, todos los grupos tienen operatividad, dice Pillon, es una característica de los grupos, tienen operatividad en tanto pueden abordar y resolver una tarea. En un grupo familiar tiene que ver con la crianza, por ejemplo, que va cambiando a lo largo de la vida, con el sostén de los integrantes del grupo, no solamente de los hijos. Yo cuando hablo de la crianza, por ahí uno ve los hijos, pero también es el sostén de los otros integrantes del grupo familiar. La generación de los abuelos, la de los padres, ¿sí? Que tiene que ver con esa trama que es la que posibilita nuestro sostén, que después se transforma en un sostén interno. Todo lo que está afuera, en un momento pasa a estar adentro, pasa a ser mi sostén interno,
ahí yo me apoyo. Me apoyo entonces en ese grupo interno, mundo interno, ¿sí? Ese mundo interno organizado como un grupo interno, donde hay personas, personajes, climas, relatos, fantasías, obstáculos, ¿sí? Todo eso está. Y todo esto se despliega en el encuentro con otro. Lo sepamos o no lo sepamos. Lo queramos ver o no lo queramos ver. ¿Sí? Todo esto va a estar presente. Entonces, todo grupo tiene operatividad en tanto puede abordar su tarea, que es una tarea explícita o implícita, pero no todo grupo es un grupo operativo en el sentido de trabajado con la técnica de grupo operativo, ¿no? Una cosa es la operatividad de un grupo y la otra es un grupo operativo. Un grupo operativo es un grupo trabajado con la técnica de grupo operativo. Diseñada esta técnica, ¿para qué? Para potenciar esa operatividad propia de los grupos, ¿sí? Potencia esta característica que tienen los grupos, que es su operatividad. La tríada que ustedes preguntan, depositante, depositario, depositado, ¿a qué se refiere? Bueno, depositario, estamos hablando del grupo operativo, es el portavoz. ¿Se acuerdan cuando Pillón decía, aparece el portavoz? ¿Depositario de qué es? De las ansiedades del grupo, de ese grupo familiar que hay determinadas cosas que no puede resolver. Lo depositado entonces son ese monto de frustraciones, de miedos, de ansiedades, de silencios, de secreto familiar, ¿sí? En un integrante del grupo, que es el portavoz, el que denuncia, dice Pillón, la situación subyacente. ¿Quiénes son los depositantes? El resto de los integrantes del grupo. Estamos hablando del grupo familiar. ¿Qué depositan en este? Sus miedos, sus frustraciones, sus fantasías, sus deseos, ¿sí? Esa es la tríada. Entonces, ¿qué es lo que intenta Pillón cuando trabaja con el grupo familiar? Que cada uno se haga cargo del pedacito que le toca de aquello que se ha depositado en uno, ¿sí? En los grupos operativos muchas veces se deposita el conocimiento en un integrante, ¿sí? Que hasta puede llegar después a ser de líder chivo expiatorio, porque se espera de él que dé las respuestas de todo. El resto de los integrantes que son depositarios, el conocimiento que tienen que buscar en ellos y que tienen que desplegar, o el desconocimiento que no se animan a pronunciar, se deposita en un integrante, ¿sí? La técnica de grupo operativo también apunta a redistribuir esas ansiedades para que cada uno tome lo que le corresponde, porque esa es la manera de poder, por ejemplo, abordar el objeto de conocimiento desde la multiplicidad que tiene, ¿sí? Donde cada uno tiene un pedacito. Lo que pasa es que espera que haya uno que resuelva todo, ¿sí? Y estoy hablando, por ejemplo, del conocimiento, pero puede ser de otras cosas, ¿sí? Entonces, es esto, el depositante es cada uno de los integrantes, que hay algo propio que no ve y lo pone en otro. El depositario es quien recibe esto. Y lo depositado son estos contenidos, fantasías, miedos, bueno, todo esto es lo que estuve hablando. A ver, ¿qué más? Bueno, yo voy a dejar para trabajar en la clase lo que hace a las técnicas del yo, mecanismos de defensa, las diferencias entre uno y otro, y algunas preguntas que salieron de teoría de la conducta. ¿Sí? Así le podemos dar un repaso. Porque ahí aparecen cuestiones que me gustaría poder hablarlas con ustedes, pero quería avanzar en esto. Así la pueden escuchar. Y bueno,
Hay una que dice ahí a qué se denomina ambivalencia, a cuando quiero y no quiero, las dos cosas juntas, por ejemplo. ¿No? Eso es lo ambivalente. Quiero y no quiero. ¿Sí? Se da en muchos momentos de la vida. Quiero crecer, ser independiente, pero tengo miedo de crecer y ser independiente. Quiero terminar el secundario, recibirme, pero a la vez tengo miedo de lo que viene después. Bueno, entonces esa es la ambivalencia. ¿Sí? Quiero y no quiero. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hablar de eso en la presencial. Les mando un abrazo grande. Espero que las que hayan estado enfermas con este COVID o con otros padecimientos se encuentren mejor y que sus familias también se encuentren bien. Les mando un abrazo muy grande. Para mí también es un aprendizaje importante y también doloroso el no poder estar de otra manera. Nos vamos a estar viendo por Zoom, afortunadamente existe, para seguir aprendiendo en este contexto social histórico, para entender esas relaciones entre procesos sociales y subjetividad. ¿Qué nos está pasando en nuestro interior? Nuestros duelos, nuestras tristezas, pero también nuestros logros en este contexto tan despojado de aquellas cosas que eran familiares y conocidas. Acá dejo la grabación, en un ratito la subo y espero que estén todas bien. Un abrazo.